anime comienza con Seichi, un estudiante de instituto estreñido y perdedor que olía a convención de anime todo el día, lo que provocaba que lo bulearan. Incluso después de ser reencarnado, seguía siendo un patético perdedor hasta que robó una fruta que le otorgaba una habilidad para subir de nivel con trampas, haciéndole tan superpoderoso que su risa atraía a todo tipo de criaturas. Un día en la escuela, Seichi estaba siendo acosado por sus compañeros una vez más, cuando escucharon una voz que decía ser Dios. Dios les dijo que formaran grupos y se aseguraran de permanecer juntos porque va a transportarlos a todos a un mundo y se cae como héroes. Le da a cada estudiante una habilidad diferente y la capacidad de leer los estados de los demás. Cuando un compañero de clase comprobó el estado de Seichi, vio que tenía las estadísticas más bajas y que su raza era apenas humana. Esto hizo que se burlaran de él y revelaron que nunca permitirían un inútil pedazo de basura en su grupo. Todos excepto Seichi fueron transportados ya que sus compañeros no querían ser emparejados con el gordo, así que fue dejado atrás. Sin embargo, Dios se dio cuenta de que seguía ahí, y cuando se dio cuenta de que era el perdedor no deseado, le dio a Seichi una habilidad extra especial y lo transportó también. Solo y hambriento después de pasar 5 días en un bosque, Seichi seguía siendo de las suyas y se engañaba a sí mismo pensando que era el protagonista, que de alguna manera subiría de nivel sin hacer un carajo. Estaba tan hambriento que intentó comerse un gusano que vio arrastrándose por el suelo, pero antes de que pudiera agarrarlo, algo saltó de entre los arbustos y lo pisó. Tumbado en el suelo, vio una fruta y la cogió inmediatamente. La evaluó y descubrió que se llamaba fruta de la evolución, pero no tenía ninguna información adicional. Seichi comió rápidamente la fruta de sabor horrible pensando que se transformaría en un Rizlord, pero entonces oyó una voz que le pedía que activara la fruta. Sobresaltado, se preguntó qué era esa voz y qué significaba, pero cuando no pasó nada, se levantó y fue en busca de más comida. Se encontró con un grupo de monos y cuando comprobó sus estadísticas descubrió que eran monos de nivel 120, con un coeficiente intelectual superior al suyo. Lo que le hizo sentirse insultado por el hecho de que los monos estuvieran por encima de él. Mientras los observaba y se preguntaba qué estarían tramando, los monos no tardaron en marcharse y él fue inmediatamente a recoger las frutas que habían dejado. Las puso en su caja de objetos y se fijó en los frascos que había ahí. Usando su habilidad de tasación descubrió que eran posesiones de recuperación de alto grado, así que no perdió tiempo en robarlas también. En algún pueblo los otros estudiantes que habían sido transportados estaban hablando. Un grupo se acercó a Kanazuki, la compañera de Seichi en la escuela, y le preguntó dónde estaba, pero ella les dijo que había sido transportado a algún lugar diferente y se preguntaban si estaría bien. Mientras tanto, Seichi estaba a punto de comerse una seta que había encontrado, pero no tenía ninguna información en ella. Sin embargo, el idiota igual se lo comió e inmediatamente cayó al suelo adolorido. Y aunque estaba a punto de morir, Seichi decidió morir comiendo. Se comió la fruta de evolución que le quedaba e inmediatamente se sintió mejor. También había adquirido resistencia al veneno y su rango había aumentado, pero antes de que pueda celebrar su aumento de rango, fue atacado por un mono muy listo. Consiguió herirle e inmediatamente se bebió una de las pociones de recuperación que había robado. Seichi se levantó e intentó desafiar al mono, pero como solo era tan fuerte como un PNJ, volvió a recibir una paliza. Antes de que el mono pudiera comérselo, olió su colonia natural olor a basura y murió. Los restos del mono se convirtieron en objetos y Seichi adquirió nuevas habilidades. Entre los objetos había un libro sobre monos inteligentes y Seichi se sorprendió de poder leer el libro, ya que estaba escrito en un idioma que nunca había leído antes. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la habilidad especial que le habían dado era la razón por qué podía leer el libro. Justo entonces la voz le informó que la evolución había comenzado. No tenía ni idea de lo que estaba pasando, pero sintió un dolor extremo. Cuando le pasó el dolor, se levantó y se dio cuenta de que no solo estaba más delgado, sino que sus estadísticas habían aumentado increíblemente. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que no había completado su evolución y que aún tendría que pasar por el dolor al menos 9 veces más. Sin embargo, estaba cabreado porque seguía en el nivel 1 a pesar de haber derrotado a un mono con cuchillo de nivel 120. Seichi había pasado 5 meses en el bosque y desde entonces había sido capaz de utilizar los conocimientos que había obtenido del mono astuto para sobrevivir. Derrotó a una Crowwolf de nivel 311 y adquirió nuevas habilidades, así como una daga legendaria de espíritu de agua. Cogió el libro que contenía los conocimientos de la Crowwolf y vio un punto que estaba oculto en el mapa, lo que le hizo recordar que era el mismo camino del libro del mono listo, y decidió comprobarlo más tarde. Inmediatamente pasó por otra evolución y cuando terminó, se preguntó qué pasaría cuando pasara por la evolución final. Mientras se preguntaba por la evolución final, se dio cuenta de que estaba rodeado de monos listos.
Antes de que pudiera reaccionar, un enorme gorila rojo de rabo feo con una rosa en la cabeza, cayó del cielo y exigió a Seichi que luchara contra él. Aunque se había hecho mucho más fuerte, seguía siendo un gran cobarde y preguntó temeroso si podía negarse, pero el gorila se negó. Le aseguró que los monos no interferirían en la pelea y Seichi temió por su vida porque era de nivel 700. Cuando el gorila le lanzó un puñetazo, Seichi lo esquivó y se asombró de lo fuerte que era, mientras notaba que el gorila le miraba con ojos cariñosos. Estaba diciendo lo mucho que amaba a los hombres fuertes. Y fue entonces cuando Seichi se dio cuenta de que en realidad era una mujer, y se sintió disgustado por el hecho de que su risa podría atraer a gorilas. Utilizó un ataque de tajo que el gorila esquivó con facilidad, y le lanzó un puñetazo que no fue capaz de esquivar y salió volando por el bosque. La gorila estaba tan impresionada por el hecho de que su puño flash no lo mató y dijo que lo quería ya que Seichi era exactamente su especificación. Sin embargo, él le dejó claro que no estaba interesado en una gorila, pero ella se presentó como Saria mientras trataba de actuar de forma linda y tímida. Él le preguntó por qué una gorila fea tenía el nombre de una chica bonita, y todo lo que Saria entendió fue que era bonita. Aun disgustado, utilizó su habilidad garra adamante que había obtenido de la Crowolf, pero ella saltó fácilmente fuera del camino y voló hacia arriba. Usó el empuje aéreo y cayó sobre él como un misil nuclear. Seichi lo esquivó y esperó que la gorila se hubiera eliminado a sí misma al hacer eso, pero ella se levantó y expresó su alegría de que él hubiera podido esquivar su ataque. Seichi entonces usó la daga del espíritu del agua para amplificar su magia de agua. Levantando su mano por encima de su cabeza, usó una habilidad llamada desastre de caída, que desataría una gran cantidad de agua sobre su oponente. Pero como era tan tonto, no dirigió el agua hacia Saria, y en su lugar fue golpeado por su propio ataque. Empapado, trató de encubrir su propia estupidez haciéndose el cool y diciéndole a Saria que era buena. Sin embargo, ella dijo inmediatamente que no tenía nada que ver con lo que había pasado, y que se avergonzaba de que un gorila le hubiera llamado la atención por su estupidez. Ella no le dio tiempo a recuperarse ya que utilizó un puño de flash para darle una paliza. La miserable vida de Seichi pasó ante sus ojos, y como último recurso, desató su olor que hasta ahora se había convertido en una habilidad llamada Sten Performer. En vez de matarla como había hecho con el mono listo, Saria declaró su amor por él y le pidió matrimonio. En casa de Saria, Seichi le exige que le deje marchar, pero Saria le dice que es su marido, y que tiene que quedarse con ella. Seichi señaló que ella era una bendita gorila, y él un humano, así que no había forma que pudieran casarse. En vez de responder, ella le dijo que comiera, y cuando le dio un bocado, se sorprendió de lo delicioso que estaba. Saria reveló que había hecho ropa nueva para él, y Seichi estuvo a segundos de perder la cabeza, porque no podía entender que una gorila tenga tan buen material de esposa. Entonces, ella le preguntó si eso le hacía una buena novia, y él le dijo que sí, siempre que se case con un gorila, pero ella insistió. Él le preguntó cómo era capaz de hablar, y ella le dijo que había encontrado unos libros en una cueva y los había leído. Ella le enseñó los libros y mientras los leía, él adquirió la habilidad. Mientras miraba a Saria pescar, Seichi planeaba su huida, pero antes de que pudiera llegar lejos, se encontró cara a cara con una araña gigante y gritó como una loquita. Saria acudió inmediatamente en su ayuda y le propinó un puñetazo que la hizo volar por los aires. Le preguntó a un conmocionado Seichi si estaba bien y él le dijo que sí, pero le sorprendió lo preocupada que estaba por él, lo que le hizo darse cuenta que había sido un tonto superficial por juzgarla basándose en su apariencia. Mientras comían, Saria le dijo a Seichi que ella y los monos listos saldrían a recoger el fruto de la evolución. Ella le preguntó si sabía lo que era y él inmediatamente dijo que no a pesar de haber robado las que había recogido anteriormente de los monos listos. Ella le dijo que comiendo 10 de las frutas, se volvería muy fuerte. Sin embargo, comiendo 11, lo mataría. También mencionó que ella misma ya se había comido 10, pero que alguien le había robado las que había recogido para dárselas a su futuro marido. Seichi se asustó cuando ella dijo que mataría al ladrón que las había robado, así que inmediatamente suplicó por su vida admitiendo que había sido él quien las había robado. Ella le perdonó pero le dijo que ya que se las había comido, se van a casar. La mirada en su cara hizo que Saria le preguntara si lo odiaba, y él dijo que no, lo que inmediatamente hizo que ella se levantara vestida de novia y le rogara que se casaran. Saria pronto se fue de casa y Seichi aprovechó para escapar. Mientras tanto, en otro lugar, los compañeros de clase de Seichi están entrenando. Kanasuki y sus amigos recuerdan que el rey les encargó derrotar al señor de los demonios el día que llegaron. De vuelta al bosque, Seichi estaba huyendo de Saria, que descubrió que había desaparecido. Se encontró con una cueva con aura intimidante,
pero corrió al interior al oír la voz de Saria cerca. Dentro de la cueva, abrió una puerta y entró a una habitación donde vio un esqueleto con ojos brillantes sentado en un trono. El esqueleto estaba impresionado de que hubiera sido capaz de llegar a su habitación y creía que tenía que ser fuerte para haberlo conseguido. Seiichi, por otro lado, lo vio como peligroso y decidió revisar sus estadísticas, las cuales revelaron que era el señor oscuro, Sejanos, y estaba en nivel 1. Se sintió aliviado porque podía enfrentarse a él fácilmente, pero Sejanos le dijo que volviera a mirar y así lo hizo. Resultó que la había engañado y en realidad estaba en nivel 1500. Le dijo a Seiichi que había pensado que la primera persona en entrar en su habitación sería una persona fuerte, pero en lugar de eso había entrado un perdedor carne de cañón con energía de PNJ. Luego intentó apuñalar a Seiichi, pero Saria se interpuso y fue apuñalada en su lugar. Seiichi la llamó por su nombre, lo que la hizo feliz, ya que la llamaba así por primera vez desde que se conocieron. Él trató de darle porciones de recuperación, pero ella dijo que era inútil, que ya estaba muerta. Ella le explicó que aún podía hablar con él gracias a su habilidad llamada Kaiser Majesty, que la mantuvo viva por un tiempo. Seiichi puso los ojos en blanco disculpándose por cómo lo había tratado, pero ella le dijo que no se preocupara y le pidió que sonriera como último deseo. Mientras tanto, Sejanos, que estaba de pie atrás viendo su emotiva despedida, encontró todo el asunto ridículo. Seiichi le dijo que cerrara su boca infestada de telarañas porque no le entendía. Siendo la primera vez en su patética vida que se enfrentaba valientemente a alguien, atacó a Sejanos, que bloqueó fácilmente sus ataques y, mientras luchaban, Seiichi le dijo lo maravillosa que había sido Saria. Sejanos se sorprendió por su arrebato y le preguntó si realmente sentía algo por una maldita gorila, y Seiichi declaró que amaba a Saria. Seiichi utilizó entonces el impacto del océano, y utilizando realmente su cerebro esta vez, dirigió su flujo hacia Sejanos, quien utilizó una habilidad llamada agujero mágico para atrapar el agua. Este le dijo a Seiichi que se rindiera diciendo que un debilucho como él nunca podría derrotarle, pero él se negó alegando que no había aceptado los sentimientos de Saria por él y que necesitaban pasar juntos por su evolución final. Así que impulsado por el gran poder del amor y utilizando su habilidad de movimiento instantáneo, apuñaló a Sejanos. Sejanos aceptó su derrote y le dijo gracias a Seiichi por mostrarle el verdadero amor. Pero antes de que desapareciera, Seiichi vio aparecer una joven que lo abrazó. Mientras se abrazaban, le dijo que esta vez iba a protegerla. Seiichi los vio desaparecer, pero pronto se acordó de Saria y corrió hacia ella. Ella también había empezado a desaparecer, pero él la besó justo antes de que desapareciera. Una luz brillante resplandeció y en el lugar donde antes había estado Saria, había una preciosa chica pelirroja con una flor rosa en el pelo. Seiichi se sorprendió tanto cuando ella se levantó y corrió a abrazarlo que le sangró mucho la nariz, y quedó en un profundo shock cuando se dio cuenta que era Saria. Seiichi leyó la historia de Sejanos y se enteró de que había sido un noble hace 1500 años, pero que fue traicionado por su esposa y el emperador. La única persona que estuvo a su lado fue su doncella María, que le amaba, pero murió tras sacrificarse para salvarle. Tras su muerte se convirtió en un monstruo vengativo y pasó los días solo en su cueva. Conmovido por su historia, Seiichi le dijo a Saria que se alegraba de haber podido reunirlos de nuevo. Poco después comenzó la evolución final de Seiichi, y cuando terminó se volvió aún más guapo, aunque seguía siendo feo en comparación con Gojo Satoru. Le dijo a Saria que quería abandonar el bosque y ella le dijo que iría a cualquier parte con él. Justo entonces apareció una ovejita y se presentó como el señor Oveja, el administrador de la mazmorra. Afirmó que había venido porque fueron los primeros en despejar la mazmorra, y Seiichi señaló que había llegado un poco tarde, así que admitió que se había retrasado porque estaba disfrutando del sufrimiento de Seiichi mientras pasaba por su evolución final. Luego se adelantó y le dio a Seiichi las recompensas por superar la mazmorra, que era un set de cultivo de fruto de la evolución y un set de viaje de 10 días. También le dio a Saria un vestido y a Seiichi un casco antes de transportarlos fuera del bosque, lo que les permitió comenzar su viaje. Seiichi y Saria deciden dirigirse a la ciudad más cercana y registrarse en el gremio de aventureros para conseguir sus identificaciones, pero en el camino se encuentran con un limo nivel 88. Seiichi lo derrota fácilmente y se da cuenta de que se ha vuelto demasiado poderoso. Entre los objetos que cayeron había un par de botas que les dio tarjetas de habilidad que le permitieron subir de nivel. A Seiichi no le gustaba subir de nivel porque sentía que estaba convirtiéndose en un monstruo y eso no le gustaba. Cuando se quitó el casco, este se convirtió en una túnica y Saria le dio la nota que caía de ella. Era una carta del señor Oveja y en ella explicaba que el casco había cambiado porque Seiichi había subido de nivel, y la túnica ocultaría su verdadera fuerza a los demás. En la puerta de la ciudad Seiichi mintió diciendo que él y Saria habían perdido sus identificaciones,
así que el guardia les pidió que tocaran la gema de la verdad para determinar su condición de criminales antes de dejarles entrar. Una vez lo hicieron, les permitió pasar y les advirtió que tuvieran cuidado con el gremio, cuando le contaron su plan de registrarse ahí. Luego se presentó como Cloud y les pidió que acudieran a él si necesitaban ayuda. En el gremio, Seichi pensó que Cloud probablemente estaba exagerando cuando abrió la puerta y vio a una mujer tirando de un 50 sombras de Grey justo delante de todos. Cerró la puerta de inmediato, ya que no creía lo que acababa de ver. La abrió de nuevo y esta vez estaba vertiendo cera de vela sobre un hombre. Al mirar a su alrededor vio a más gente rara y enseguida se dio cuenta de que era un festival de aquellos y le dijo a Saria que debían marcharse. Sin embargo, antes de que pudieran irse les detuvo el maestro del gremio, que traía puestos solamente espidos. Se presentó a sí mismo como Guskel Cloud y Seichi pensó que era un cabeza hueca que solo tenía interés en sus músculos. Él flexionó sus músculos en su cara y estratégicamente los empujó dentro del edificio. Dentro llamó la atención de la mujer rubia que inmediatamente se cambió de atuendo y se presentó como Eris McLean, la recepcionista. Le dijo que su gremio recopilaba información de todo el mundo y que si se apuntaba tendría acceso a ella. Seichi recordó a sus amigos y Saria le dijo que sería buena idea unirse al gremio. Mientras terminaban de registrarse entraron 3 aspirantes vikingos con mohawks y le pidieron a Seichi que les acompañara. Lo llevaron a la parte trasera del edificio y cuando le quitaron la túnica se quedaron sorprendidos porque era muy guapo. A Seichi le tomó desprevenido ver que su líder se había desnudado y se sorprendió aún más cuando le dijeron que era su fiesta de bienvenida para él. El hombre no quería tener nada que ver con esa gente, así que salió corriendo para proteger su rabo virgen. Pero le persiguieron intentando convencerle de que le encantaría la experiencia. Pero no les hizo caso y corrió más rápido. Impresionados por su velocidad le dijeron que era el hombre que buscaban, pero no pudieron seguirle el ritmo, así que al final dejaron de perseguirle. Seichi consiguió volver al gremio y Guzkul dijo que estaba sorprendido de que hubiera conseguido volver. Eris le dijo que era la primera persona en volver con vida. Eris les dijo que tenían que pasar unas pruebas antes de unirse oficialmente al gremio. Guzkul les explicó que necesitaban a alguien que fuera al menos un aventurero de rango B para supervisarlos durante las pruebas y les presentó a Artoria, una aventurera buenorra de rango A. Seichi solo estaba concentrado en sus enormes tramas y no escuchó ni una sola palabra, así que Saria tuvo que ponerlo en orden. A Artoria no le hizo gracia la idea y cuando se quejó, Guzkul le dijo que había sobrevivido a los mohawks y que podría sobrevivir a ella. Finalmente aceptó y se disculpó por su comportamiento grosero. Mientras se dirigían a su primera prueba, Artoria les dijo que empezarían con trabajos esporádicos. El primero fue ayudar en un orfanato y Saria se ofreció como voluntaria. Mientras se dirigían al segundo trabajo, Artoria ayudó a un niño que se había lesionado jugando. Mientras atendía su pierna herida, la cuerda que sujetaba unos tablones de madera se soltó, pero antes de que Seichi pudiera llegar hasta ellos, se les cayó encima. Cuando se acercó, vio que Artoria había conseguido detenerla usando una habilidad de defensa y se preguntó si ella habría sabido que se caería. La segunda tarea consistía en demoler un edificio y mientras Artoria intentaba explicarles cómo harían el trabajo, Seichi entró en el edificio y olvidando que estaba extremadamente superado, empujó un solo ladrillo, haciendo que toda la casa se cayera sobre él. Artoria gritó sorprendida pensando que estaba herido y corrió a buscarlo. Mientras lo buscaba, se culpaba por lo sucedido ya que todos a su alrededor siempre salían lastimados y por eso la llamaban Artoria la calamidad. Mientras lloraba, Seichi salió debajo de los escombros y en cuanto le vio, le llamó idiota descerebrado. Mientras le regañaba por descuidado, le dijo que como aventurero debía ser capaz de percibir el peligro y tener cuidado, y que su estupidez podría costarle la vida a su equipo. Seichi se disculpó y pasaron a la siguiente misión. Mientras los compañeros de Seichi entrenaban, su instructor Sakuya los observaba desde un balcón con otro caballero. Le dijo al caballero que estaba en contra de enviarlos a luchar contra el señor de los demonios porque la guerra no tenía nada que ver con ellos. También admitió que estaba completamente en contra de la guerra contra los demonios y dijo que haría todo lo posible para protegerlos. De vuelta en la aldea, Artoria informó a Seichi que la tarea final era pasear a un perro. Seichi pensó que sería pan comido y vio que el perro era en realidad un lobo. El lobo le persiguió por el jardín mientras su dueña y Artoria le observaban. El dueño señaló que Artoria parecía más contenta e insinuó que era por Seichi, pero ella lo negó de inmediato aunque tenía la cara roja como un tomate. Con las misiones completadas, volvieron al gremio y Guskel sacó su recompensa de su espido, como si fuera de lo más natural. Eris le preguntó si tenían dónde alojarse y cuando le dijeron que no, Artoria les dijo que podían quedarse en la posada en la que ella se alojaba. Eris y Guskel se sorprendieron porque no era propio de ella hacer algo así.
Artoria se avergonzó y antes de que pudiera retirar la oferta, Seichi y Saria aceptaron. Pronto Seichi, Saria y Artoria fueron a un campo para hacer otra prueba. Artoria les explicó que lo único que tenían que hacer era juntar 10 hierbas medicinales y listo. Seichi salió corriendo inmediatamente sin escuchar todo lo que tenía que decir y Artoria se limitó a sonreír mientras veía a Saria ir tras él. Saria entregó las hierbas que había recogido a Artoria, quien la elogió. Pero cuando llegó el turno de Seichi, este le entregó hongos de maná. Artoria preguntó dónde estaban las hierbas y él dijo que no había visto ninguna, haciendo que ella expresara lo sorprendida que estaba de que alguien pudiera ser tan tonto y que no se daba cuenta de que las 6:31 de la tarde, hierbas crecían junto a sus pies. Él las recogió y se las dio, pero ella dijo que no eran suficientes y una vez más salió corriendo hacia el bosque en busca de lo que tenía delante. Mientras se preguntaba por qué solo encontraba hierbas raras, oyó hablar a unas personas, pero como no sabía cómo meterse en sus asuntos, fue a ver quiénes eran. Como no podía escuchar de lo que hablaban, decidió preguntarles si sabían dónde encontrar las hierbas que buscaba. Resultó que eran demonios bajo el mando de Leia, la capitana de la tercera división del ejército del Señor de los Demonios. A Seichi les pareció que eran unos bichos raros e intentó marcharse, pero se lo impidieron porque no querían que estropeara su plan, ya que al haberlos visto suponían que los había escuchado. Invocaron un troll horroroso que usó su garrote gigante para golpear a Seichi, pero este lo detuvo usando su habilidad de absorción que le transfirió la fuerza de su oponente. Cagados de miedo, los cobardes demonios huyeron y así Seichi no tuvo otra oportunidad que volver con Artoria y Saria, con las raras hierbas que encontró. Al final, Artoria acabó dándole las hierbas que tenía ya que parecía tan indefenso. De vuelta al reino demoníaco, Leila interrogó al escuadrón que había oído de Seichi. Admitieron que habían ido al reino humano a colocar trampas de teletransporte para reducir el ejército humano antes de que tuvieran oportunidad de luchar. Ella preguntó a dónde enviarían las trampas y ellos respondieron que les enviarían a la mazmorra del dios dragón negro. Leia dijo que se sentía mal por los humanos que cayeran en la trampa, pero les dijo que debían ser castigados por su desobediencia. Huyeron cuando mencionó que serían azotados 500 veces cada uno. Mientras tanto, en el reino humano, mientras esperaban a Artoria para poder empezar su prueba final, Seichi y Saria se reunieron con Claude, el caballero que habían conocido en la puerta de la ciudad cuando llegaron. Él les pidió que siguieran siendo amables con Artoria, incluso después de que terminaran sus pruebas, y justo entonces Artoria se les unió preguntando si se conocían. Claude se limitó a decirle que había conocido a gente buena. Luego les preguntó si era su prueba final y les deseó suerte antes de marcharse. La prueba final era derrotar a 10 Slims, así que Artoria le preguntó a Saria qué arma usaría, pero ella le dijo que solo sus puños eran suficientes. Artoria no quedó convencida, pero dijo que miraría a ver qué pasaba. La prueba comenzó y cuando Seichi estuvo a punto de acuchillar a un Slim, este desapareció. Artoria revisó el área y se dio cuenta de que habían hechizos de teletransportación por toda la zona. Les dijo que la prueba estaba suspendida y mientras les indicaba que regresaran al pueblo, pisó accidentalmente una de las trampas. Seichi y Saria se agarraron rápidamente a ella y los tres fueron teletransportados a la mazmorra. El dragón sintió su presencia en cuanto fueron transportados a la mazmorra y se enfureció de inmediato. Como no tenían ni idea de dónde estaban ni cómo volver, Artoria les sugirió que buscaran una salida. Entonces les preguntó por qué la habían seguido mientras les regañaba por no usar su cerebro. Seichi le dijo que su cuerpo había reaccionado antes de poder pensar y Saria dijo que solo quería ayudarla. Conmovida por su determinación, Artoria los perdonó y entregó una piedra guía a Seichi. Dijo que guiaría a quien la tuviera hasta cualquier miembro perdido de su grupo y que si la persona estaba en peligro brillaría en rojo. Tan pronto como les dijo que se mantuvieran juntos y no se separaran, Artoria pisó accidentalmente una trampa y la activó. Un muro de piedra se levantó y la separó de ellos y cuando intentó llamarlos fue inútil porque no la oían, así que buscó otra forma de reunirse con ellos. Al otro lado del muro, Seichi estaba asustado porque se habían separado e intentó usar sus puños para derribar el muro pensando que era Saitama, pero solo se hizo daño y mientras se curaba la mano, Saria le mostró la piedra guía, pero desafortunadamente ninguno de ellos sabía cómo usarla. Seichi le pidió que le mostrara el camino y sorprendentemente se movió y voló hacia un muro de piedra que los había separado. Saria entonces sugirió que tomaran el camino detrás de ellos y encontraran otro camino hacia ella. Artoria estaba luchando contra una momia que la arrojó contra la pared con tanta fuerza que la hizo toser sangre, pero logró volver a levantarse y la partió en dos. Con la momia derrotada parecía que había pasado por mucho y se sentó exhausta en el suelo mientras esperaba que Seichi y Saria estuvieran bien. Mientras tanto, Seichi y Saria seguían caminando hacia callejones sin salida,
y justo antes de que él pudiera perder la cabeza y largarse, Saria lo llamó a una habitación donde había encontrado un gran cofre del tesoro. Seiichi hizo lo más inteligente que había hecho desde que entró en la mazmorra y se alejó, y cuando Saria le preguntó por qué, dijo que parecía sospechoso. Mientras hablaban, el cofre les exigió que lo abrieran y como no hicieron nada, crecieron extremidades e intentó atacarlos, lo que hizo que Seiichi usara su habilidad de Aqua Binding y lo derribara. El cofre desapareció y Seiichi volvió a subir de nivel. Justo entonces una caja de objetos apareció frente a ellos y en su interior encontraron un libro del cofre del tesoro. En el libro aprendieron que la invención de la caja de objetos había reducido la importancia del cofre del tesoro. El deseo de volver a interactuar con humanos hizo que al cofre le crecieran extremidades y pudiera hablar y usar la magia. Esto solo hizo que los humanos lo vieran como un monstruo y lo ahuyentaran. Así que, desesperado y solo, el cofre del tesoro solo podía vagar por los lugares de los que tenía buenos recuerdos. También encontraron un raro objeto conocido como el Anillo de la Desgracia, y después de abrirlo, Seiichi supo que multiplicaría la suerte de una persona por -2. Saria entonces llamó su atención, pero cuando él la miró, ella tenía su mano bajo su vestido, escarbando por sus parcelas, cuando ella sacó la piedra guía que brillaba en rojo. Mientras tanto, una exhausta Artoria usaba su hacha como bastón, mientras, sin darse cuenta, se dirigía hacia donde el dragón. Empujó a la puerta y entró, y justo cuando la puerta se cerró tras ella, sintió una presencia antes de ver a un gran dragón, que le preguntó si había venido a ser devorada. El dragón se enroscó en sí mismo y utilizó algún tipo de magia de viento para empujarla hacia atrás. Como no era de las que se echaban atrás ante el peligro, Artoria luchó por mantener el equilibrio y atacó al dragón. En el reino de los demonios, Leia acababa de castigar a sus soldados y les dijo que dejaran de ser unos bebés llorones porque no les había hecho nada grave. Afirmó que el dios dragón negro era mucho peor y que era conocido como el más fuerte del ejército del señor de los demonios, y que toparse con él significaba tener la peor de las suertes. Seiichi y Saria observaron la piedra brillante, y Seiichi recordó la advertencia de Artoria sobre la piedra cambiando de color. Empezaron a asustarse porque sabían que Artoria estaba en peligro, y la piedra salió volando de la mano de Saria y golpeó la pared. Desesperado, Seiichi le dio un puñetazo a la pared y esta vez pudo romperla, aunque le dolieron las manos. En la habitación del dragón negro, Artoria estaba recibiendo una paliza, pero no estaba dispuesta a rendirse porque quería asegurarse de que Seiichi y Saria salieran sanos y salvos. Decidió usar toda su fuerza y por eso cargó un ataque Super Saiyan y liberó su Berserker Calamidad. El dragón negro ni siquiera apareció en mutarse ante su pequeña demostración de poder, y cuando ella la atacó, él simplemente usó su garra para golpearla como una molesta mosca. Aunque la golpeó, ella volvió con toda su fuerza, pero antes de que pueda acercarse a él disparó unos pinchos de su cola que la inmovilizaron contra la pared, mientras le decía que se ubique. Artoria, que estaba completamente consumida por su calamidad, no se quedó quieta e intentó atacarle de nuevo. Esta vez la empaló con los pinchos de su cola y admitió que la había sorprendido. La tiró al suelo y mientras yacía ahí murmuró una disculpa a Seiichi y a Saria, porque creía que les había fallado al no derrotar al dragón. Aceptó su destino y cerró los ojos, y justo cuando el dragón estaba a punto de acabar con ella, escuchó su nombre. Al abrirlos, vio a Seiichi usando su túnica como escudo contra el fuego del dragón, mientras sujetaba una sonriente a Saria, que decía que habían venido a rescatarla. Artoria preguntó a Seiichi y a Saria cómo la habían encontrado, y Saria le explicó que cuando la piedra guía empezó a brillar en rojo, supieron que estaba en peligro, y Seiichi, que se creía a Superman, consiguió derribar los muros de su camino despejándoles el camino para llegar hasta ella. Entonces ella preguntó por el dragón y Seiichi señaló su figura desplomada, diciendo que lo habían golpeado accidentalmente al entrar. El dragón negro se despertó más enojado que antes porque estaba siendo molestado por asquerosos humanos. Les dijo que morirían en sus manos, pero Seiichi dijo que no pensaba perder contra un feo lagarto gigante. Atacó a Seiichi con su aliento de fuego, pero este lo esquivó fácilmente usando su movimiento instantáneo. Molesto por ser superado por el ganado, el dragón negro usó sus garras conquistadoras para lanzar una bola de fuego a Seiichi, que logró bloquear el ataque con sus espadas. Seiichi utilizó la evaluación avanzada y descubrió que el dragón era mucho más fuerte que él ya que estaban en nivel 5000. Se las arregló para evitar ser golpeado por su cola usando su movimiento instantáneo, pero el dragón lo retuvo en su lugar con un hechizo y usó su cola para golpear a Seiichi contra la pared. Seiichi se preguntó por qué sus habilidades de absorción y resistencia no funcionaban cuando el dragón negro desató su habilidad definitiva llamada Infierno Infernal. Seiichi estaba seguro de que esta vez se quemarían a lo bonzo, hasta que Saria lo llamó y le dijo que usara la misma habilidad que usó contra ella.
Con esperanzas renovadas, usó la daga de su espíritu del agua para activar el desastre de caída, empapando completamente en agua tanto a él como al dragón. En este punto el dragón estaba completamente cabreado y le dijo que no iba a perder contra otro humano despreciable, así que disparó una bola de fuego contra Seiichi, quien esquivó de nuevo, pero una vez más fue retenido por un hechizo. Mientras el dragón se preparaba para asestar su golpe final, Seiichi hizo que su cuerpo se moviera y adquirió una habilidad de resistencia a la intimidación. Entonces se movió para atacar al dragón, que se sorprendió de que hubiera sido capaz de liberarse, pero antes de que pudiera reaccionar, Seiichi lo cortó de un buen tajo. No podía creer que había perdido contra otro humano y se lamentó por su sueño fallido antes de desaparecer, dejando tras de sí una caja de objetos. Mientras Seiichi se preguntaba por qué el dragón negro había odiado tanto a los humanos, subió de nivel y una emocionada Saria lo derribó al suelo. Le preguntó cómo estaba Artoria y ella le dijo que las pociones de recuperación la habían dormido y que estaría bien cuando despertara. Aliviado de que estuviera bien, Seiichi quería irse a casa, pero Saria le preguntó si sabía cómo salir de la mazmorra, y él le dijo que podían buscar algo en la caja de objetos. Mientras tocaba los objetos se dio cuenta de que si comía la gema del dios dragón negro, aumentaría sus estadísticas y su potencia mágica. En la caja de objetos también encontró una túnica larga del conquistador negro, que era mejor que su anterior túnica quemada por el dragón negro. El último objeto en la caja era la biografía del dragón negro. De ella aprendieron que una vez fue una deidad guardiana de los humanos, pero estos se volvieron codiciosos y quisieron fabricar armas poderosas con los materiales del dragón negro, por lo que hicieron planes para acabar con él. El que lo había salvado era el señor de los demonios, pero fue derrotado por héroes que los humanos convocaron. Así que con el señor de los demonios muerto, sellaron al dragón negro en su calabozo y prometió vengarse de la humanidad. Después de leer su historia, Seiichi lloró. Más tarde Saria señaló que el señor Oveja no había venido a pesar de que había vencido a la mazmorra. Justo cuando Seiichi iba a responder, una bomba de humo explotó en la cara dejándolo como un afro. Una carta cayó al suelo y Saria recogió, diciendo que era del señor Oveja. En la carta felicitaba a Seiichi por haber despejado la mazmorra, mientras de a poco se iba convirtiendo en un monstruo sin corazón. También le explicaba que a pesar de haber despejado la mazmorra, no había conseguido mantener vivo al dragón negro para poder vivir en paz con el señor demonio. Finalmente le dijo que siguiera con el buen trabajo y que limpiara más calabozos, pero también le dijo que se iba de vacaciones,